Saludos, buenas noches, tarifeños y tarifeñas. Tal día como hoy se estrenaba en Madrid y en el norte de España hace 56 años la película La niña de luto, dirigida por Manuel Sumer. Pues bien, nosotros hacemos este programa especial que realmente es un homenaje a uno de los ciudadanos tarifeños que tuvo mucha proyección, que ha tenido proyección a lo largo de todos los años en Tarifa, pero también consiguió entrar en el reparto de esa película de La niña de luto en el año 1964, nada más y nada menos. Les hablamos de Juan García Muñoz, Juanito, y nosotros vinculamos la película a su historia, realizando este homenaje con la presencia aquí en nuestro plató de la investigadora, cronista oficial, que forma parte de la oficina del cronista oficial, Candelaria Muñoz, y del técnico de cultura, Rafael Sánchez, en el Ayuntamiento de Tarifa. Por supuesto que también nos va a hablar de una experiencia personal y particular que tuvo junto con otro ciudadano tarifeño como es Sebastián Hidalgo Ríos, en esa entrevista, entrañable entrevista que todavía hoy afortunadamente guardamos y que de la que ustedes podrán ver al menos dos extractos a lo largo de este programa especial. Saludamos a Candelaria Muñoz. Candelaria, qué interesante esa película que es destacada en la filmografía del cine español, ¿verdad? No todo el mundo recuerda eso. Sí, pues mira, La niña de luto, una película que se grabó en 1964, se rodó, dirigida por Manuel Sumer, como tú has dicho, está dentro del género de la comedia negra o tragicomedia así un poco a la española. El guión fue hecho por Manuel Sumer, su hermano Francisco, que además está basado un poco en hechos real, puesto que Francisco vivió algo similar con su novia hasta que no pudo casarse, en fin, y eso le dio pie a que se hiciera el guión de esta película. También he de destacar, por ejemplo, la actuación de Eduardo González, que es el técnico de sonido, y que tuvo un trabajo muy importante, puesto que la película se grabó en un pueblo y entonces tenía el sonido directo de las personas, de todo lo que había por allí. La película, como tú has dicho también, fue seleccionada para representar a España en el Festival de Cannes, que se celebró en mayo de 1964. No obtuvo lo que era la Palma de Oro ni de Plata, pero sí que tuvo muy buena crítica y además tuvo una mención especial del jurado. ¿Cómo llega Juanito, Candelaria? ¿Cómo llega Juanito a Pues mira, La niña de luto? Manuel Sumer era un humorista gráfico, empezó siendo humorista gráfico en algunas revistas de aquel tiempo, como Hermano Lobo, Sábado Gráfico, en fin. Y en el año 1959 vino a Tarifa a hacer el servicio militar. Entonces aquí él conoció a la gente de Tarifa, callejeaba por aquí y veía a todas las personas. Entonces él aquí conoció a Juanito, a Juan García. De manera que cuando ya él se hizo más famoso, Sumer, rodó en el año anterior, en el 63, la película del Rosa al Amarillo, y en el 64, con La niña de luto, pues pensó en Juanito para llevarlo como actor secundario en su película, puesto que además figura en los créditos de la película el nombre de Juanito, que le titularon Juanito en bicicleta, que nosotros no lo hemos conocido nunca así, pero si lo veis en la película aparece como Juanito en bicicleta. Juanito estuvo, me cuentan que hubo un tiempo en el que no se le veía por Tarifa y no sabían dónde estaba, hasta que llegó diciendo que venía de rodar una película. Nadie le creía, hasta que no se estrenó la película y se vio realmente que Juanito, con su chaqueta blanca, tal como la habían regalado para la película, en la mano izquierda metida en el bolsillo, la derecha en la cadera, y entonces él iba como un galán aquí en Tarifa a los Humphrey Bogart. Claro, ¿y cómo fue el estreno de la película? ¿Hubo expectación? ¿Se sabía ya de antemano que Juanito salía en la película o fue toda una sorpresa? Vamos a ver, yo es que en esa época todavía era muy chica y no me acuerdo, ¿no? Pero lo que he oído es que no sabían dónde estaba, lo habrían llamado, él se fue a Huelva con Manuel Sumer, sí. Y cuando volvió es cuando se enteraron. No sé si Fali tiene algún otro conocimiento en Tarifa se sabía que él estuvo en
en Huelva haciendo la película? No lo sé exactamente, si en Tarifa se supo. Yo creo que alguien lo sabría de que iba para allá. Se divulgó previamente. Se divulgó, claro, algo se sabría. La película sí quería yo, ahondando lo que decía Candelaria, que hoy se cree, hay todavía personas que creen que la película se rodó, una parte se rodó aquí, y no hubo nada de rodaje aquí en Tarifa. La película fue en La Palma del Condado, en Huelva, y allí fue todo el entorno natural. Y los actores del pueblo, y allí se rodó íntegramente la película. Bonito se tuvo que desplazar allí, lo llevaría a Sumer o mandaría a alguien para que fuera a recogerlo, pero que no fue aquí. Es que Manuel Sumer, aunque nació en Sevilla, pero estaba muy vinculado a Huelva porque su padre era de allí, entonces ellos todos los años iban. Entonces tomó la ciudad, como tú dices, de La Palma del Condado para grabar esta película. Los escenarios naturales eran el pueblo en sí, ya lo veía ahora en la película, la plaza, la iglesia, el cementerio, la carretera de salida del pueblo donde la gente iba a pasear, todo está en torno a la Palma del Condado. Pero la vinculación de Sumer con Tarifa fue más grande de lo que muchos pensamos, porque Sumer fue muy conocido, bastante querido y también controvertido en la ciudad de Tarifa. Candelaria, ¿por qué pasó todo eso? Pues porque el año 1959, que era cuando estaba aquí haciendo el servicio militar, como lo conocían ya por los periódicos de que era humorista gráfico, pues ese año en la feria, antes de la feria, el presidente de la caseta municipal, que era Fernando Villanueva Ferrer, le propuso que hiciera la portada de la caseta. Entonces Sumer hizo una viñeta que representando a la gesta de Guzmán en plano humorístico, se ve Guzmán para tirar el puñal y un moro queriéndoselo quitar, su hijo en un carrito, allí los moros y los cristianos bailando, en fin, algo así muy humorístico. De tal manera que hubo una parte de la población de Tarifa que no lo vio bien eso. Se quejaron ante el alcalde, que era Juan Antonio Núñez Manso, y tuvieron que rectificar un poco esa portada. ¿Cómo se rectificó? ¿Tenemos constancia? Pues, no, yo tengo la foto que original. Original, exactamente. Sí, Muy bien. De los dibujos que hizo allí en la caseta. Concretamente fue en la caseta de Antonio Ordóñez. La de Antonio Lo que era la caseta, antes por aquellas fechas había dos casetas, que era la caseta El 5 de Oro, que era la caseta, digamos, de la comisión de fiestas, y abajo, en la Alameda, en plena Alameda, estaba la caseta Antonio Ordóñez, que era la que montaba, digamos, era la caseta de la juventud, de la juventud de Tarifa. La más atrevida, quizás por exactamente, era allí donde iban más los jóvenes. La caseta de arriba, la de 5 de Oro, que estaba ubicada precisamente ahí, en lo que es la plaza de 5 de Oro, pues era, como te digo, la caseta oficial de la comisión de fiestas, y allí iban ya las personas ya matrimonio, mientras que la de abajo era más gente joven, parejas jóvenes, de novios, entonces él, como dice Candelaria, se ofreció, digamos, a hacer un decorado de la caseta, incluso algunos dibujos interiores también de la caseta de Antonio Ordóñez los hizo él como... Es decir, que Sumer, como decía, después de todo, él vino aquí destinado porque lo que vino fue a hacer las milicias universitarias, él vino aquí como, no como soldado raso, sino como lo que le llamaban entonces milicias universitarias, y yo, por lo que escucho y lo que era una persona que se integró en Tarifa, que no es que viniera solamente a hacer el servicio y ya está, sino que se hizo de gente conocida aquí, de amigos, de conocidos, y participó y conoció a la gente del pueblo. Del pueblo, claro. Fran Terán, nuestro concejal de Cultura, y su padre Jesús escribieron un artículo en la revista El Jaranda en la que pone todo esto que he estado comentando de la viñeta que hice eso. Entonces él comenta que le dieron 3.000 pesetas a Sumer por la decoración de la caseta y un potro. Un potro que por lo visto estuvo en el cortijo, creo, de Serafín López Cuervo, y que después se lo llevaría a Madrid. Se lo llevaría a Sevilla posteriormente, ¿no? O a otra ciudad. De todas formas, el potro, esa relación o esa
situación como jinete lo vinculaba a Tarifa, seguramente que venía bastante a menudo. Y ya que hemos mencionado a Francisco Javier Terán, actual concejal de Cultura, también investigador, que ha publicado su libro Personajes tarifeños, en el que figura Juanito también como personaje. Vamos a dejar su testimonio y tenemos que citar también a Pequeños relatos de un pueblo, también un libro entrañable del ya desaparecido Carlos Romero Romero, que nos dejó este legado a todos los tarifeños y que, bueno, dedica todo un capítulo a Juan García Muñoz, al entrañable Juanito. Nosotros les ofrecemos ahí en las imágenes las fotografías que incluye este libro de Juan García Juanito. Como más tarde le recordábamos, pero Juanito, bueno, tuvo una juventud también, una juventud de esplendor, y fue también el momento en el que Fali, ¿verdad?, Rafael Sánchez, lo conoció de una manera diferente, un poquito más cercano, gracias a esa entrevista que vosotros dos tuvisteis la fortuna y la originalidad de pensar en hacérsela. También junto con Sebastián Hidalgo Ríos, fue allí en aquel Manao cuando vosotros quisisteis escuchar a Juanito en otra situación. Además fuisteis vosotros dos y vosotros, bueno, los tres los que compartisteis ese momento, ¿no? Sí. Yo sí quería, porque es que me ha venido a la cabeza de lo que él decía en aquel entonces cuando rodó la película y después de volver, bueno, y después muchísimo tiempo después, muchos años. Claro. Y es que dice que la película la vio Franco. La película la vio Franco. Y la anécdota es que Franco, cuando la vio, dice, hay que ver, eso lo contaba él, no es que se lo haya inventado, es que eso lo contaba él. Hay que ver lo bien que hace este muchacho de tonto sin serlo. Hay que ver lo bien que hace de tonto este muchacho. Que Franco lo comentó cuando vio la película. Y él se enorgullecía de que le dijeran eso, de que la película la había visto Franco, y él lo contaba como una anécdota suya, o que le habían dicho, o que le habían hablado, y él lo contaba. ¿Qué sensación os quedó a vosotros después de la entrevista en aquel momento, y cuál es la tuya actualmente, Fali? Hombre, yo la verdad en aquel entonces, eran los años 90, y un día pues me llama Chanini, y me dice, Fali, mira, que tú sabes el cariño especial que yo le tengo a Juanito, lo que supone para Tarifa, y que este hombre va a llegar un momento en que se va a ir, va a desaparecer y no va a quedar prácticamente nada aquí. Entonces, ¿no te importaría a ti venir y le hacemos una entrevista aquí en el Manao, en el reservado que tenemos? Y ya está, tú y yo y él, los tres, nada más, no va a haber nadie más ni nada. Digo, vale, venga, pues ya está, ¿cuándo quedamos? Sé que fue una tarde, nos metimos los tres allí en el reservado, y bueno, la verdad es que el documento, digamos, audiovisual que tenemos de ese vídeo, que fue grabado en aquellos años, creo que era una cinta de reproductora de estas de sistema beta, aunque creo que Chanini después ya lo ha pasado a formatos más actualizados, ¿no? Pero en aquel entonces en formato beta, con una cámara grandísima, y se le grabó, como te digo, allí en el reservado. Y bueno, el documento recoge pues prácticamente lo que estábamos acostumbrados a escuchar a Juanito por la calle, ¿no? A ver, Juanito, da las noticias. Han comunicado China-Japón que en el oeste de tin-ton, tin-ton. Cosas así, ¿no? Una retaíla habitual. La retaíla esa que él iba haciendo por la calle cuando lo paraban o algo de eso. Y bueno, él nos contaba la experiencia de cómo fue la vivencia, de cómo murió su padre, aquello de una pecha de frangollo. Ahí está, de una pecha de frangollo. Que dicen que fue verdad, ¿es verdad? Sí, dicen que sí, que murió así. Que era verdad. Y bueno, él como se queda huérfano y prácticamente pues con su madre y su tía, una hermana de la madre, Petra, creo que se llamaba la tía, es con la que convive, digamos, casi al final, hasta que muere Petra, y él ya pues ya lo internan aquí en el asilo de San José, y ya ahí es donde él ya muere al cabo de los años. Tuvo bastantes años ahí también, y bueno, él contaba también que porque Juanito, a ver, yo no sé si tenía algo de beneficencia, ¿no? Alguna paga de beneficencia, pero a Juanito, después de todo, aparte de que estaba allí en lo de las monjas en el asilo, pero
él se ganaba sus perrillas. Sí, él hacía trasladaba los equipajes, ¿no? Exactamente, él se iba a la parada de los autobuses COME, y allí había mucha gente a los que le ayudaba a llevar las maletas, se esperaba las horas en las que llegaba el autobús de Cádiz o de Sevilla, o lo que fuera, y allí estaba él clavado. Curioso, yo recuerdo muchas veces de cuando venía de viaje, entonces las maletas no tenían ruedas. Claro. Venías tú con la maleta cargada. Sí, sí. Y entonces estaba esperando la parada de autobuses, como tú dices, y de llevarme a mi casa muchas veces la maleta, se le daba un dinerillo y yo creo que con eso también él pudo... Sí, hombre, ten en cuenta que era una cosa diaria, no es que le dieran a lo mejor una gran cantidad, pero bueno, si sacaba al cabo del día de unos cuantos viajes, algunas propinas, más también él, típica es también la imagen de ver a Juanito con la bombona de butano cargada en el hombro, y porque mucha gente a lo mejor no tenía, y lo veían a lo mejor, llama a Juanito y búscalo, y iba y le llevaba, iba a lo de Villanueva o lo que fuera, y cogía la bombona de butano y la llevaba a la casa, entonces eso le suponía también ahí un pequeño ingreso, pero bueno, siempre tenía algo. Para sus paquetes de tabaco, para cualquier capricho, para cosas que eran suyas, pues mira, le servía, ¿no? Ese ingreso. Vivió durante toda su vida en la calle Agustín Segura hasta que fue residente de San José, ¿no? Pues bien, nosotros contamos afortunadamente todavía con el testimonio de dos vecinas tarifeñas, dos residentes actuales en la residencia de San José, como son Francisca Reyes e Isabel Panes, y ellas nos cuentan cómo veían ellas a Juanito, cómo era Juanito desde que era pequeño hasta su adolescencia y su juventud. Vamos a escucharlas. Vivía en la calle del 14, donde estaba la panadería, que después pusieron la de Filo, pero antes estaba, y nos poníamos todas a coger calorcito en la pared, el calorcito en el invierno, su madre y él, pero Paca Reyes te puede explicar mucho más, porque vive enfrente, y todavía Paca Reyes vive todavía allí, y ellos ya faltan. Él se dedicaba de ir al autobús de Tarifa para coger las maletas, y iba corriendo a coger las maletas para ganarse 4 perras. Era una familia muy buena. Ya, Paca Reyes te puede explicar mucho más, porque yo eso. Conocía a su madre, conocía a su tía. Juanito era una persona cariñosa con todo el mundo. Y todo el mundo la apreciaba. Su madre, pues bueno, de su madre ha dicho que ha muerto, que se quedó con su tía, y él seguía con su laberinto de ir y venir con las maletas y eso. Ahora, bueno, pues llegaron un día que vinieron gente del extranjero, no, del extranjero no, de aquí de España, a hacer una película, La niña de luto, y se lo llevaron, llorando él, y lloraba la madre que estaba en vida cuando eso que yo te digo. Y cuando vino con 50 duros. Y mira, loco perdido, el pobre con el dinero que traía y una chaqueta blanca y venía vestido de otro color. Y hizo La niña de luto. Dice, no somos nadie. Dice que dijo en el eso de La niña de luto. Otra cosa que te voy a decir. Luego, cuando ya murió la madre, murió Petra, Petra se quedó con Petra, con su tía, lo trajeron aquí a la residencia. Ya en la residencia yo no te puedo contar porque no sé lo que hizo aquí, pero seguía llevando las maletas y trayendo los gitanos y trayendo todas esas cosas. Y era cariñoso, muy cariñoso con todo el mundo, el pobre. Muy bueno. Tenía una casa en La Caleta, tenía a sus padres una casa, y su padre eso murió de una pesa de frangollo que te dio el pobre en el año del hambre, en el 40. El pobre se fue de vivir una furgoneta por él, y la ambulancia vino y se lo llevó, y Juanito corrió detrás de la ambulancia hasta la puerta aérea, pobrecito, llorando por su padre. Porque esa es la vida de Juanito que tenía, y luego ya después la que hizo aquí en la residencia, no sé yo, era lo que hizo. Con su tía Petra, cuando murió su madre que diga. Y un día se fue a un duelo,
y vino muy tarde, vino el marido de Petra y se acostó y cerró la puerta con llave y dejó a Petra en la calle. Y el balcón de Petra daba a una ventana de mi madre, enfrente de la calle de mi madre. Y mi madre estaba allí sentada esperando que viniera mi hermano. Y se pone ella: Antonio, hijo de mi alma, ábreme la puerta, porque me ha cerrado con la llave. Si yo no he caído a una visita a darle el pésame a una persona que se le ha muerto su marido. Y Antonio no le abría la puerta por nada del mundo. Y se llevó así lo menos 2 horas, hasta que ya salieron las vecinas y le dijeron: Antonio, por Dios, ábrele la puerta a Petra, que está la Petra en la calle. Y ya le abrió la puerta. Y eso era todo los laberintos que tenían las vecinas con ella. Con las vecinas llevaban muy bien. Bueno, y con todo el mundo me parece a mí, porque que no le hizo daño a nadie. Se metían con él, le decían cosas, pero vamos. Panitos tontos, zapatos rotos, de todas las cosas le decían. Y él con sus bombonas a cuestas iba llevándole a todo el mundo las bombonas que se lo pedía que se la llevara. Lo llamaban: Panito, mira que no tengo bombonas, trae una bombona. Y venía lo de Villanueva a por una bombona de butano. Y llevaba las maletas cuando tenían que ir de viaje, lo llamaban a él y Juanito le llevaba las maletas a la Puerta Aérea y a la parada del coche. Otra cosa no te puedo contar, porque la vida de Juanito es larguita, pero yo no sé la demás. Cuando es chiquitillo no me acuerdo yo, porque yo era chica también. Muy bien, pues de la misma forma que hemos podido recordar, de esta forma entrañable, gracias también a Paca Reyes y a Isabel Panes por este testimonio. ¿Qué parte de esa entrevista a Fali, la que hicisteis Chan, Hidalgo y tú, Fali, en el Manao, hay alguna pregunta en particular que te gustase o que te gustara recordar hoy? Bueno, yo lo que más recuerdo era cuando... Sí tengo que decir una cosa, porque puede haber gente que a lo mejor se crean que era por hacerle esto a Juanito, lo que fuera. Nosotros, desde el mayor respeto, te lo digo sinceramente y desde el corazón, porque en Tarifa, vale, había gente que se metían con él, los chiquillos, bueno. Había gente que también se metían, pero es que Juanito tenía también una cosa, que es que, aparte de que tenía su problemilla, él buscaba a la gente. Jugaba con eso. Bueno, pero es que yo recuerdo de haber estado en la calzada, cuando la calzada era el centro neurálgico de todo Tarifa y se paseaba por allí y todo eso, o estar en la acera de enfrente, y Juanito, pasarse con su típica mano en el bolsillo, y pasar por la acera de enfrente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para ver si alguien le decía algo. Para él contestar. Él muchas veces lo buscaba. Lo que pasa es que algunas veces pues ya la gente se volvía un poco ya pesada, digamos, por no decir otra cosa, claro. Y llegaba un momento en que ya lo cabreaban, ¿no? Y ya se ponía a insultar y todo eso. Claro. Pero él buscaba el que la gente le dijeran algo para no pasar desapercibido. Claro. Y lo que más recuerdo de esta entrevista, lo que más me hizo gracia y todo eso, era cuando le preguntábamos: bueno, Juanito, ¿y tú qué le haces a la muchacha? ¿Tú qué le dices a la muchacha? Y tú, bueno, si tú estuvieras casado, ¿cómo le...? Y él explica que, ay, pues claro, pero bueno, yo es que me decían que... No sé, eso fue bastante curioso, ¿no? Como él veía todo ese, el tema del sexo, de la relación con las mujeres, claro, y todo eso, claro, las niñas, porque a él le gustaba, bueno, y si cualquier muchacha por la calle le decía cualquier piropo o le llamaban, pues él se venía, claro, arriba, con un subidón que no vea. Juanito, la verdad es que aparte de sus problemas, era todo un tenía personaje. Una gracia. Es que era gracioso de por sí también, era natural, era una cosa natural. Y la forma en la que cogía las esquinas era también cogía las esquinas en el documento también se ve, porque lo sacamos luego una vez que terminamos la entrevista interior, pues entonces no podía faltar la forma en que Juanito reviraba las esquinas, cómo doblaba las esquinas, cómo venía por la calle para abajo a toda velocidad, y cómo doblaba luego la esquina. Todo eso está recogido también, claro,
en ese documento. Mucha agilidad que también tenía el personaje, claro. Sí, sí. Yo también quería comentar, Naya, con respecto a la película, ¿no?, de que no piensen que Juanito intervino en esta película y que fue desapercibida, que esta fue una gran película, sí. Aunque no fue una película comercial, ¿no?, que se viera mucho, no. Pero fue una gran película, ¿eh? Sumer estuvo genial en la película, porque además el tema de fondo de la película es una crítica, digamos, a la manera tan exagerada que hay de llevar el luto en aquel tiempo. Y sobre todo en la España rural. En la España rural que era ya el máximo. Los años 60, claro. Entonces cualquier otra persona hubiera hecho esta película y hubiera sido un drama tremendo, ¿no? Pero Sumer tuvo la capacidad de combinar la tristeza de la familia con la alegría de la verbena, porque ahora en la película se verá, ¿no?, el bullicio de la verbena de aquel tiempo, ¿no? La claridad del pueblo, de La Palma del Condado, con el negro del luto, y tiene montones de escenas que la hacen simpática, por eso es una comedia un poco negra, porque lo que trata es el luto, pero con unos puntos muy buenos. Por ejemplo, lo del... cuando en aquel tiempo, cuando había luto, pues había unas normas muy establecidas, y eso no se podía pasar por alto, pobre del que la pasara por alto, porque estaba ya señalado por todo el pueblo. Entonces, si moría un padre o un hijo, creo que eran 2 años de luto, y luego 6 meses de medio luto, de guardarle medio luto. Entonces, en ese tiempo, pues las personas no podían salir, estaban siempre vestidas de negro, no se podía poner música ni nada. Entonces la película es curiosa cuando el canario canta. Eso es un detalle. Y para que no haya alegría en la casa. Exactamente, le ponen un paño negro, funda, evidentemente, un paño negro, encima para que el canario no las cantara. notas de la música tan buena. También hay un detalle, perdona, cuando han salido a la calle, o no sé si venían del entierro o algo, no recuerdo exactamente, y el niño, papá, cómprame un globo, y el globo que le compran es un globo negro. Hasta el crío no podían comprarle un globo rosa, ni amarillo, ni nada, sino que le compran un globo negro que le quedaba al vendedor de globo. Afortunadamente, no, iba a decir que la música también es muy importante, le da un tono muy bueno a la película. Canta Alberto Matei, él era fotógrafo de profesión, pero cantaba muy bien los boleros. Entonces canta Tres Cruces, que digamos, esta canción hace un poco de hilo conductor de la película. Claro. Está muy bien. Claro. No, y también los dos protagonistas, tanto María José Alfonso como Alfredo Landa, la verdad es que hacen unos papeles extraordinario. De hecho, ya si ustedes investigan un poquito, si investigamos un poquito sobre la película, se conoce que Alfredo Landa era un actor secundario hasta que consigue Eran 2 actores conocidillos, digamos, porque hacían ya algo de teatro y eso, habían hecho algún papel secundario, pero esta película fue la primera vez que hacen los dos de protagonistas, y fue la película que los lanzó a la fama a los dos. Esta fue la película que realmente ellos se consagraron ya como artistas. Y hay que ver que precisamente en la película Juanito hace, digamos, la función que prácticamente hacía aquí en Tarifa. Era la de recadero, de recadero. Él es el que sirve de enlace para mandarle mensajes, decirle no sé qué. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Cuando va a ver a Alfredo Landa allí a los billares le cuenta, no, pues esto, bueno, pues dile. Y él sirve también como en la película se puede observar como Alfredo Landa algunas veces no puede aguantar la risa viendo a Juanito. Vamos a tener la suerte. Y le pide que haga cosas, como diciendo, las cosas suyas de aquí de Tarifa, y él lo hace. Así que Sumer supo muy bien qué personaje tomar para la película desde aquí. Ustedes van a poder disfrutar de la película, todos vamos a poder disfrutar de la película después de este espacio, y ahora nos quedamos con ese extracto de la entrevista que entrañablemente fue grabada por estos dos tarifeños con Juanito, en el antiguo Manao. Vamos a recordar ese extracto y justo después vamos a recuperar también el testimonio del investigador Francisco Javier Terán de cómo habla sobre Juanito y por qué lo incluía también en ese libro documental que nos deja también como legado a todos los tarifeños. Con esos dos extractos les dejamos ahora. ¿Cómo estás tú allí en ¿Cómo estás tú ahora allí en Las Mojas? En Las Mojas estoy bien. ¿Sí? Pero ni sé Las Mojas, yo soy tu madre. ¿Usted cómo hace mi madre? Que mi madre ya se murió y me perdió. Claro. Se perdió mi madre. ¿Cómo va a usted de mi madre?
Pero a mí me han dicho que la mujer del kiosco siempre te da a ti un filetito. Algo. Ella si me come el filetito, yo me lo como. Anda, Juanito, cómete el filetito, yo me lo como. Te lo compra, ¿no? Y yo lo compro, yo se lo llevo a ella y yo me lo fui. Y te me dice, ¿cómo no engorda, Juan? Porque sigue siendo gordo con mi patato, que yo nunca engordo, que yo soy delgado, que yo nací así, y como soy de más carne, pues soy delgado. Lo que tengo hueso, lo que tengo mucho bigote, mucha oreja, muchas patas para correr, muchas patas para andar, muchos brazos grandes, unos muscles que tengo, muchas patas, poco culo. ¿Y tú a Cote lo ves allí en el hospital? El Cote muchas veces se emborracha, le falta a la gente, se emborracha, se mete conmigo. ¿Qué te dice a ti? Me dice zapatos rotos, butano, y yo, calla la boca, sin vergüenza. ¿Tú te crees que esto se puede en todos lados, como en tu bar? Y tú te llevas muy de acá que te ven aquí, y después le debes 3 meses y 4 meses y no se lo pagas. Eso nada más que hace, y va la lengua. A mí me han dicho que tú tienes dinerito ahorrado. Sí, tengo en una cartilla 4 millones. 4 millones en una 4 cartilla. millones tengo en la caja. ¿Y esta cartilla quién la tiene? La tiene la superiora. La superior. Don Manuel. Ah. El otro día estuve en Córdoba, me perdí en Córdoba. Y vi donaciones. ¿Qué te vi? ¿Qué viste? Y me dio donación, hombre, Juanito, ¿quién está por aquí? Pues me echaron para acá, don Carmen. Me echaron para acá, a ver a ustedes. Y me perdí en Córdoba. Y vi el parque de los monos, los tigres. Sí. Y lo vi todo allí. A los monos y los tigres, tú nunca habías visto monos y tigres. Y yo vi el perspectivo de Manolete. Ah. Vi unos cuadros retratados de él. Allí no vive, su casa no sé ni dónde vive. Ni donde vive Benito el Cordobés. Benito el Cordobés y Torero. ¿Qué? Juan, ¿tú no ibas a ser banderillero o torero? No, yo tengo que hacer una, montar en un borrico. Yo tengo que decir, verá. Yo tengo que decir. Yo hago un caballo. Pum, 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 pum. Señor presidente. Y el señor presidente, ¿qué quiere? Que haga un favor usted, ha dicho el señor presidente, que me dé usted la llave de la puerta si quiero. ¿Para quién? Para mi amigo señor Cayetano. A mi amigo señor Cayetano. ¿Cómo tengo? Juan, ¿y tú cómo te aprendes los papeles y las canciones? Porque tú tienes una buena memoria. Hombre, claro. ¿Y a ti quién te enseña a cantar? Me ha enseñado a cantar en los radios, en los micrófonos, en los cantos de las ferias que yo que cantaba, porque a mí me decían en las ferias cuando cantaba, cántala con Tegozo, y yo decía, cántala con tu madre. Pues Juanito, el extraordinario Juanito García Muñoz, fue todo un personaje popular de nuestro municipio, ¿no? Y de nuestro pueblo. Él era un hombre bueno, no se metía con nadie y bueno, contribuyó con su desparpajo a sacar una sonrisa a todos que nos cruzábamos con él, ¿verdad? Juanito nació un 15 de mayo en 1927 y vivió bajo el cobijo de su madre y de su tía Luz y Petra. El gran Juanito fue una persona extraordinaria. Yo ya lo relaté en mi segundo libro, Relatos Tarifeños Desenfadados, hablo de Juanito extensamente, ¿no? Y digo que Juanito se convirtió en inmortal y ya es eterno, ¿no? Pero casi todos los tarifeños lo recordaremos por la gran verborrea que tenía y que era todo un deleite para la vista. Ve a Juanito. Juanito era de paso ligero, rápido, de andares quijotescos y solía llevar siempre la mano derecha metida en un bolsillo, ¿verdad? Lo recordaremos porque cogía las curvas como nadie, casi una inclinación perfecta de la cabeza y tronco, y propio de una marcialidad. Y bueno, era el niño, el repartidor del butano, llevaba las maletas en el antiguo Come y se prestaba para todo, ¿no? Tenía incluso los más antiguos recordarán que recitaba algún discurso del padre Mainé o nos comentaba lo del nodo, ¿no? Han comunicado de China a Japón. Juanito era extraordinario. De hecho, hay ahí en el ayuntamiento un cuadro que hizo, lo fotografió Rojas, don Manuel Rojas, otro grande de nuestro pueblo, un gran fotógrafo, un maestro, y Juanito es para este pueblo pues realmente eso,
inmortal, ¿no? Juanito, las apariciones estelares de, como hemos dicho, del Nodo han comunicado, de China a Japón, nos daba el parte. Era una persona que la queríamos muchísimo los tarifeños. No nos reíamos de él, cuidado, sino que nos reíamos con él. Era un personaje de nuestro pueblo que se convirtió realmente en un ilustre, ¿no? Pero casi todos, pues bueno, esa actuación estelar espectacular en La Niña de Luto, ¿no? Que también será recordado por mucho tiempo. Para mí, Juanito, de verdad, lo traté siempre con mucho respeto, me parecía un personaje de su tiempo, esas personas que hacen pueblo, que está en el Parnaso, en el ideario propio de nuestras raíces y que es tan importante para sentirnos orgullosos de la historia de nuestro municipio. Por lo tanto, Juanito lo recordaremos siempre, como he dicho al principio, con un desparpajo increíble, con esa verborrea solo propia de los ilustres, y que Juanito ya se ha convertido, ha pasado de inmortal a eterno. Por lo tanto, desde aquí, mi cariño más sincero, que esté en la memoria de todos los tarifeños y que estamos muy orgullosos de tener personas y personajes en la memoria colectiva de nuestra ciudad, que lo único que hace es engrandecer nuestro municipio. Y, por supuesto, también como responsable delegado de Cultura, ya también lo he trasladado, de lo importante que es en el ideario nuestro, ¿no? Juanito, pues, dejó esa película de La Niña de Luto que todos hemos disfrutado y que desde Cultura también se quiere animar, a ver si teníamos proyectado, como sabéis, hemos hecho un cine de verano y queríamos sacar ese cine también a la calle con un ciclo tarifeño, lo teníamos programado, la pandemia no nos ha permitido, pero probablemente veamos mucho más extenso esa programación de ciclo tarifeño. Y ahí La Niña de Luto tiene una ocasión o una posición estelar, ¿no? Por lo tanto, desde Cultura, bueno, animar a todos los televidentes de esta casa, a la cual siempre agradezco, y el enorme esfuerzo que está ahí detrás de las cámaras, que nos lleve a todos los tarifeños esta pieza, que es magistral, de Sumer, y que viene a recoger esa aparición estelar de Juanito, que lo catapultó, ¿no? Como decía, con las suecas y demás, ¿no? Entonces, la verdad que sirva de pequeño homenaje estas películas, que estén en nuestra memoria, que estén en nuestros corazones, y siempre, pues, que se sepa que Juanito, estamos muy orgullosos, el municipio de Tarifa, el propio ayuntamiento, de que esas personas hagan pueblo, hizo pueblo con su personalidad, y que viene a subirse en ese Olimpo de los dioses. Por lo tanto, disfruten de esta proyección y nada, felicitaciones desde Cultura a toda su familia, y que lo vamos a tener siempre en el recuerdo, porque era un grande, era extraordinario, como digo, un ilustre, y ya es eterno. Pues sí, efectivamente, nos hemos quedado... La verdad es que esta entrevista trae muchísimos recuerdos y nos devuelve a Juanito. Todavía estaba joven, Fali, ahí tenía todavía la imagen Yo no suya. recuerdo ahora mismo. ¿Cuándo muere Juanito? ¿Candelaria? ¿Sabes tú, más o menos? No sé cuándo murió. Ya en los años 2000, ¿no? 2000... Sí, nosotros tenemos que añadir también que vamos a recuperar las imágenes en las que, bueno, Tarifa quiso participar en el embellecimiento, por así decir, de su enterramiento aquí en el cementerio de Tarifa, porque no tenía lápida, o la que tenía era prácticamente, no recuerdo, no podemos decir ahora mismo si la tenía como la tenía, pero desde luego no tenía lápida, me confirman los compañeros, pero se trabajó para que Tarifa pudiera entregar a Juanito, pues bueno, una lápida en condiciones que los recordara él como fue, lo importante que fue para los tarifeños. Y la persona que, digamos, que se dedicó que trabajó mucho para conseguir lo necesario para esa lápida fue también Carlos Romero. Sí, desarrolló una acuestación
en Tarifa, que duró unos meses, ¿no? Tenemos imágenes que ahora las vamos a proyectar de las huchas. De hecho, ahí tienen ustedes las imágenes de las huchas que se colocaron en los distintos comercios de Tarifa para que la gente participara, y se consiguió tener que Juanito tuviese esa lápida. Fue en el cementerio de Tarifa y se hizo todo un acto, ¿no? Un acto de descubrimiento. Fali, recuerda eso, ¿verdad? Es de Cultura, aunque no pudiste estar, pero... No pude estar aquella mañana, porque quiero recordar que fue por la mañana, y yo quisiera destacar sobre todo ahí la labor que hizo Carlos en ese aspecto, porque él le tenía también a Juanito mucho cariño, yo creo que como la mayoría del pueblo de Tarifa, y el trabajo arduo que estuvo, vamos, como era Carlos, ¿no? Que Carlos era una persona que como quisiera conseguir algo, allá iba por ella, y el interés que le puso a esto, pero la verdad fue también un acto entrañable, según me contaban, y vamos, y la gente de Tarifa participó también en haber estado allí en el nicho de donde le pusieron la lápida. Sí, afortunadamente se contó con una gran participación popular. Bueno, tuvo las imágenes que vamos a proyectar ahora, del momento en el que se inauguraba, por así decirlo, la lápida de Juanito, son imágenes muy entrañables. Hay muchos tarifeños que desafortunadamente ya no están con nosotros, porque de esto hace unos años, y bueno, seguramente Candelaria estaba trabajando fuera por aquel entonces, ¿verdad? No lo viví yo este momento de... Retomando lo que tú me decías de la entrevista, sí, es verdad que claro, en los años 90 todavía Juanito estaba en su apogeo, vamos. En su apogeo, no efectivamente. Que fuera joven, pero tampoco era tan mayor, y además Juanito prácticamente hasta los últimos días de su vida, ya por el problema estomacal y todo eso que tuvo, que ahí hubo ya un desenlace fatal, pues él se mantuvo toda su vida de la misma manera, prácticamente. Es verdad, es curioso. Enjuto, es curioso. Sin ningún problema a la hora de moverse, con una agilidad extraordinaria, ¿verdad? Llama la atención eso. Hasta el final, hasta el final, que fue cuando ya le surgió eso, estando ya en el asilo de San José. Por cierto, ¿la película te gustó, Fali? A mí me encantó, la verdad. Yo que ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿Cuándo la viste por primera vez? Pues cuando vino aquí a Tarifa, ¿sí? ¿no? Era yo un crío, digamos, todavía. En el año 64, pues tendría yo aproximadamente 10 años, pues la vería al tiempo que vino aquí, con 11 o 12 años. Y bueno, después la he vuelto a ver, ¿no? Claro. Pero yo lo que ha estado contando antes Candelaria es lo que muestra la película, el fiel reflejo de lo que era la España en aquellos años, digamos, todo lo que conllevaba el luto en su máxima expresión, desde luego, pero que estaba ahí, y la película se hace amena en todo momento, está salpicada de momentos muy graciosos, la verdad, y muy bien trabajada y muy bien dirigida. La verdad es que fue un encanto de película. Y a mí que estas películas, sobre todo, que te van mostrando, no hacer cine por hacerlo, sino que te van enseñando algo, te van mostrando algo la película, y te va diciendo que esto era de esta manera y esto de esta. Yo la verdad, ese tipo de película es una cosa que me encanta. Candelaria, ¿qué podemos añadir sobre la película? Yo puedo insistir en lo que está diciendo Fali, que es una gran película, que es un reflejo perfecto de la sociedad del siglo, de 1900, bueno, de los años 60 en general, llena de convencionalismos sociales y representado por el papel de Rocío que hace en la película, y sobre todo su madre, no sé si la recordáis, Pilar Gómez Ferrer, me parece que se llamaba, que bueno, la típica señora de aquel tiempo, preocupada únicamente por el qué dirán, por el aparentar, una férrea carabina de su hija que no le permitía ni siquiera mirar ni hablar con su novio, en fin, que refleja realmente lo que era aquella época. Quizás los jóvenes que puedan ver esta película puedan pensar que sea algo exagerado, pero no lo era, ¿verdad, Fali? Lo hemos vivido en aquella época, no era exagerado, era realmente así las costumbres y pues son unas normas sociales que se imponían y que pues
Que estaba por encima de todo. Por encima de todo. Por encima de todo. Si no, estaba expuesto a los cuchicheos del pueblo, bueno, y dejaban de hablar, en fin. Y también resaltar, pues eso, el papel de Juanito, que es estupendo, estupendo, ya lo veréis, que es magnífico la intervención que tiene en la película. Y también, de alguna manera, pues tener este recuerdo especial por Juanito, que nos regaló su amabilidad, su generosidad, su alegría a toda la gente, y yo creo que es lo mejor que una persona puede ofrecer. Claro que sí. Quizá algunas personas no estuvo bien reconocido o no fue bien entendida, no se le comprendió quizás bien dentro de su mundo por algunas personas, pero en general nos llenó la vida de eso, de cariño y de amabilidad. De momentos alegres también. Bueno, pues vean ustedes la película La niña de luto, con ella les vamos a dejar ahora, y sobre todo véanla pensando en nuestro Juanito, motivo por el cual hacemos hoy este programa especial. Gracias, Candelaria, gracias, Fari, también por estar con nosotros, por compartir estas memorias, estos momentos tan interesantes, y bueno, que disfruten ustedes de La niña de luto aquí en nuestra televisión municipal, la televisión de Tarifa. Gracias.